informarle al Ecuador y al mundo sobre lo que acontece en el ámbito internacional. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pide por mayoría el fin de la guerra en Ucrania. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sanciones que calificó de implacable. Además, la Casa Blanca ha declarado que aprobará un nuevo paquete de ayudas para Kiev. La Asamblea General de la ONU pide con abrumadora mayoría el fin de la guerra en Ucrania. La resolución cosechó 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, entre las que destacan la de China, India, Sudáfrica, Cuba y una mayoría de países africanos. La Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos impulsaron la iniciativa que condena la invasión rusa. We are satisfied with the outcome and the message is clear. It doesn't matter what Russia tries and how it attempts to undermine international order. Para la diplomacia europea se considera una victoria. On the Russian side, there is a small handful of votes, confirming that in the eyes of the world, the aggression against Ukraine needs to stop. Aunque una victoria con sabor agridulce porque una vez más el bloqueo de Hungría ha impedido que los 27 acuerden una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Los ministros volverán a reunirse en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sanciones que calificó de implacable. Además, la Casa Blanca ha declarado que aprobará un nuevo paquete de ayudas para Kiev. 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos, antes de pasar con nuestra siguiente entrevista, les comento que estaremos dialogando con el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, un destacado analista económico, para dar una mirada a los anuncios del presidente de la República ayer en una reunión que mantuvo en su domicilio en la ciudad de Guayaquil. Inversión en varias áreas, en lo social, en lo vial y también en inversión de obra pública. Ya les vamos a comentar algunos elementos de esta información que ha emanado desde el presidente de la República. Vamos con más novedades internacionales. Un año de destrucción rusa en Ucrania. En Kiev, el comienzo de la pesadilla para el pueblo ucraniano se recordó a medianoche con el repique de campanas. La capital está lejos de los peores días de la invasión, pero la guerra sigue muy presente, incluso lejos de la línea del frente. Antes de la guerra, Marinka, situada cerca de Donetsk, tenía más de 9.000 habitantes. Un año después de la invasión rusa, la devastación está por todas partes y no queda nadie en esta ciudad fantasma, enclavada en medio del frente de batalla. Місто повністю зруйноване, повністю. Немає ні одної будівлі, яка би не зазнала ушкоджень. Наразі цивільного населення в Мар'їнці нема, тому що силами військової адміністрації та поліції ми евакуювали все населення, всіх дітей із Мар'їнки. Esta residente en Kiev vuelca su confianza en el ejército y espera sobre todo el fin del conflicto. Ну, насправді, рік тому було набагато мені страшніше. Я не знала ще тоді, що нас чекає насправді. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la nación en su discurso, explicando cómo el país se ha preparado para las conmemoraciones de este viernes. Unos actos en los que sin duda los caídos en la lucha contra el invasor ocupan un lugar especial, muchos de ellos reservistas que acudieron a la llamada cuando Rusia inició su invasión. Periodismo con resultados. Todo lo que pasa, pasa por NotiHoy. La noticia como debe ser. Como debe ser. 8 de la mañana con 32 minutos. Más vale tarde que nunca, decía Alejandro Jaramillo, nuestro anterior invitado, al referirse a los anuncios de inversión por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que debe haber rectificaciones en cuanto a la atención al interior del país y que se deje de pagar de manera disciplinada la deuda externa y que eche una mirada hacia la gente, hacia el pueblo, ha dicho Alejandro Jaramillo. Y yo quiero arrancar este diálogo con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía, analista económico, ya que el presidente de la República ayer, tras una reunión en su domicilio en Guayaquil,
a propósito se está recuperando de una rotura de su peroné. Los ministros de Finanzas Pablo Arosemena y de Obras Públicas Darío Herrera hicieron varios anuncios de las decisiones adoptadas por el presidente de la República. Inversión en lo social será de 15.000 millones de dólares. Inversión en seguridad, 3.000 millones de dólares. Y la inversión en obra pública, 1.000 millones de dólares. ¿Qué piensa el economista Mauricio Pozo, que ahora me acompaña vía Zoom? Le estamos mirando ya. Economista, bienvenido, muy buenos días, bienvenido a Noti Hoy. Buenos días, gracias por la entrevista. Hay que recordar en primer lugar que las finanzas públicas tienen que sujetarse a la normativa vigente. Y la normativa vigente es que el gasto público, sea de un sector o de otro, sea social, sea de cualquier otra naturaleza, debe someterse al presupuesto del Estado. Es decir, si hay un presupuesto aprobado bajo la figura que se haya aprobado, ese es el referente para el gasto. No es que el gobierno por decisión va a aumentar sobre los valores que están previamente definidos. Este es un principio que tenemos que considerar. La ley sí establece la posibilidad de un ajuste de hasta un 5% del presupuesto aprobado a través de la Asamblea Nacional. Más de eso iría irrumpir en una violación a la normativa vigente. En segundo lugar, creo que es bueno conocer los componentes de ese destino de los recursos. Es decir, yo le voy a asignar fondos a la justicia, a la seguridad, al gasto social. Hay que conocer cuáles son esos componentes. Me refiero, si eso hace referencia al gasto de capital del sector, hace referencia al gasto corriente del sector, porque muchas veces se ha dicho, por ejemplo, que el gasto en sueldos y salarios del sector de educación o del sector de salud es gasto de inversión. Entonces, si estamos considerando eso, podemos llegar a una cifra sin duda más grande, pero dentro del límite y el paraguas que acabo de citar. El otro elemento que es importante anotar es que hay un problema de ejecución y de gestión en la esfera pública muy grande, y es muy estructural también. En otras palabras, no es un problema solamente cuantitativo. Suena bien que usted le asigne más plata al sector de acá o al sector de por acá. Lo importante es que los recursos asignados y presupuestados para ese fin se los puede ejecutar. Y hay un problema de gestión enorme, al punto que hay entrega de fondos, no se gastan todo lo que está entregado, y a fin de año esa plata pasa en la cuenta única del Tesoro, porque así manda la normativa. Entonces, un poco el razonamiento, y es parte de las discusiones que yo tuve muchas veces cuando estuve en el ministerio, yo les decía, ¿para qué quieren más plata si ni siquiera la plata asignada se pueden gastar? Entonces, un poco no le quito la importancia de que se busque destinar fondos para el sector de la salud, para el sector social, etcétera, pero sí hay que considerar estos elementos que le acabo de citar. Uno, la incapacidad de gestión del sector público en general. Dos, si esto realmente es un problema de plata o es un problema de administración. Tres, que tienen el techo del propio presupuesto. Y cuatro, cuáles son los componentes que están incorporados en cada uno de los conceptos para efectivamente tener claro cuánto se está destinando a un rubro que sea incremento de patrimonio y no gasto corriente, que es normalmente, por ejemplo, sueldos y salarios, sin importar si es educación, si es salud o es algún otro sector. Ahora, Mauricio, es importante lo que usted dice, porque la problemática de la ejecución de los presupuestos es una problemática horizontal que atañe también a los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos visto que mientras se reclama recursos, no se pueden gastar ni ejecutar aquellos presupuestos que están destinados, porque hay falta, no sé si de proyectos, de ideas, de planteamientos, o hay un temor a que luego la Contraloría les pueda poner contra la pared en atención
a que esta serie de negociaciones, de contratos, de obras, siempre van acompañados bajo la sospecha de coimas, de sobornos. Ya hemos visto a lo largo de las últimas administraciones cómo se han dado ese tipo de ejercicios, para utilizar un término, Mauricio. Es correcto lo que usted menciona. Fíjese, si fuera un tema solamente de cantidad, es decir, cuantitativo, no habrían problemas, pues. Cuando usted tiene restricción de recursos, y no es que yo creo que lo mejor es tener restricción, pero cuando usted tiene cierta cantidad de fondos, trata de priorizar el uso de los mismos, trata de darle el mejor uso posible a los fondos limitados con los que dispone. Cuando usted recibe recursos por encima de lo que no va a poder ni siquiera administrar, tiende a que se generen procesos de despilfarro. No es la primera vez que ha ocurrido que llegue el mes de noviembre, queda un mes de ejecución del presupuesto, les falta el 30% y empiezan los apuros. Empiezan a gastar como locos. Claro, entonces empiezan a que no me quite la plata, porque es lo que va a pasar si no se gastan. Entonces remodelemos, me estoy inventando, ¿no? Remodelemos las oficinas, pongámosle más moderno al parque automotor del Ministerio X, etcétera. Entonces, un poco lo que quiero tratar de difundir el mensaje es que no se crea que todo el problema es una falta de plata o porque le voy a entregar más plata a la salud, va a haber mejor salud, va a haber más educación. Vean, nunca se ha entregado tanta plata como en la pandemia al sector de la salud, por ejemplo. Y lamentablemente, ¿qué ocurrió? Todo el problema de la corrupción en los hospitales. Entonces hay problemas de estructura que hay que mejorar para que los fondos que se entregan inclusive se destinen de mejor forma al beneficiario final. Lo que usted mencionó de los gobiernos seccionales es absolutamente cierto. Yo le diría, es tanto o peor el problema de la gestión que en el gobierno central. Y como están más lejanos, hay bastante más dificultad inclusive de control de ejecución. Entonces eso hace pues que primero los recursos que se les entrega por tributos o por petróleo, porque la ley manda eso, 20 y 10%, termine en gasto corriente y no se vea la potencialidad de la entrega de los recursos para gastos de inversión o gastos de capital. Entonces, un poco que se busque atender el sector social, que se busque mejorar la atención de los servicios públicos, todo está bien. Pero si usted no mejora la gestión, si no mejora la administración, si no mejora la ejecución, inclusive la transparencia en el uso de los fondos, a veces termina siendo plata un saco roto. Pero, ¿qué hacer para poder impulsar un gasto equilibrado y necesario y no generar necesidades al final del ejercicio fiscal? Tanto en ministerios cuanto en gobiernos autónomos descentralizados, porque la asignación de estos recursos deben visibilizarse en obras concretas, Mauricio, para que la población sepa que se está interviniendo, para que la población sepa que se están generando nuevas fuentes de empleo, porque la inversión en obra pública o la inversión en el área social también genera una cantidad de plazas de empleo, y eso es lo que la población está reclamando. ¿Cómo lograr esa eficiencia para que la población se sienta no satisfecha? Al menos se sepa que se está atendiendo una necesidad importante como es la necesidad de empleo. A ver, hay varios temas que tienen que aplicarse, y no digo que sea fácil, pero hay que hacerlo de manera simultánea. ¿A qué me refiero? Cuando usted tiene un estado sobredimensionado, obeso como el que tenemos, esto produce incentivos perversos que se llaman. Es decir, ese exceso de personal busca de alguna manera justificar su rol y su presencia. Y eso da pie para que se empiecen a generar requisitos para que, por ejemplo, se aprueben proyectos, se aprueben pagos a proveedores del Estado, y eso lo que hace es alimentar esa tramitología y esa burocracia
que termina incidiendo en la calidad de los servicios públicos. Entonces, si usted no empieza por corregir parte del problema, que es esa obesidad estatal, es difícil avanzar en una mejora de gestión, es difícil avanzar en una mejor entrega de servicios. Ese es un tema. El otro es que, por ejemplo, en la obra pública, en el anuncio que se hizo, se habló de vialidad, y me parece muy bien. En autopistas que estamos hablando desde hace más de 20 años, como pero, es la de Quito, pero se está destinando recursos para los estudios de factibilidad, y ahí uno no entiende, porque en el gobierno de Correa se decía que se iba a construir la autopista Quito-Guayaquil, y ahora le escuchaba al ministro Herrera que decía que van a hacer los estudios de factibilidad justamente para esa autopista que conecta las dos principales ciudades del país, las dos principales provincias del país, y ahí la gente dice, ¿qué pasó? ¿O es que los estudios que se hicieron o no se hicieron durante la administración de Correa no valen? ¿Hay que hacer nuevos? ¿Cómo se debe entender el tema? Porque cada gobierno viene con ese tipo de anuncios, ministro, exministro. Sí, hay que de alguna manera conocer un poco más en detalle, como le mencioné al inicio, conocer de qué estamos hablando, una actualización de lo que ya está hecho o qué es lo que se va a hacer. Eso va a ser entregado al sector privado que lo haga en un concurso público, me imagino, y me imagino también que esta obra, por decirle la autopista Quito-Guayaquil, tiene que ser concesionada, porque si eso va a pretender gastar el Estado, olvídese, eso es imposible. Es una obra que cuesta, si no recuerdo mal, alrededor de el doble en la parte de la sierra y la mitad de la parte de la costa, por el costo obviamente de montañas y de puentes que hay que realizar en la parte andina. Pero esos detalles de si lo hizo y se lo vuelve a hacer, y si va a ser concesionado, etcétera, esos no se conocen. Lo que tenemos es un anuncio general. Hay que ver cómo realmente se lo va a aplicar y cómo se lo va a ejecutar en la práctica. Ahora, a lo que iba es un tema de si van a continuar con la estructura actual del Estado sin los cambios. Eso es una gran, yo diría, restricción para mejorar la gestión. Si usted ve que empiezan a mejorar, ahí podríamos anticipar de que sí puede llegar la mayor cantidad de recursos a mejores servicios a la ciudadanía. En la parte de los gobiernos seccionales es más difícil, porque el rato que entran las autoridades del gobierno central un poco a incidir en esos recursos o en el uso de los mismos, siempre eso es visto como una invasión a la autonomía de los gobiernos seccionales. Entonces ahí hay que de alguna manera ver qué tipo de controles, qué tipo de normas se establecen para hacerle una medición mucho más cercana al uso de los recursos que ellos producen, mejor dicho, que ellos reciben, porque producen poco. Lo que debería producir son ingresos de autogestión, que lo pueden hacer, que son, por decirle, los ingresos por impuestos o por aportes seccionales, ¿no? Los impuestos prediales, lo que sé yo. Pero ese tipo de detalles tienen que irse corrigiendo, porque si no se corrigen estos detalles, lamentablemente estos anuncios quedan en eso, en anuncios, sin que quitarles la validez o el objetivo que están persiguiendo. Economista, dialogamos con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Por ejemplo, no sé si es un grito desesperado o una medida frente al escenario que está enfrentando el gobierno, este anuncio, pero, por ejemplo, para tomarle la palabra a usted, si es que en estas circunstancias se quiere cambiar el modelo y cortar ese tejido adiposo en la función pública, es decir, achicar el aparato estatal, es contraproducente, porque allí se tendría que prescindir de los servicios de varios ahora empleados públicos que fueron llenados como cuota política de cada gobierno. Pero eso provocaría una reacción inmediata de los sectores sindicales organizados, porque provocaría el desempleo de unos
y evidentemente no se vería el objetivo final, que es la eficiencia en el trámite de la cosa pública y también en la ejecución de aquellas obras para empezar. ¿Qué dice usted? Ese escenario le veo bastante difícil, yo creo que no sé si imposible. Fíjese, nunca hay el momento óptimo para adoptar decisiones, nunca. Si es ahora, genera estos problemas. Si es mañana, hay más debilidad política, más problema ejecutar y terminamos sin hacer nunca lo que tenemos que hacer. O sea, eso tiene que empezarse de alguna manera. Yo no estoy diciendo que se lo haga de una manera súbita, esto tiene que ser un proceso gradual, ordenado, bien estructurado, y esto no quiere decir decisiones abruptas para todos los servidores públicos que, por ejemplo, tienen contrato y no tengan nombramiento. No es así. Creo que hay mucho funcionario que es en este momento contratado de manera temporal, que probablemente tiene tecnología, tiene instrucción, tiene educación, que podría ser de mucha utilidad para el sector público. Hay gente que ya se le pasó el tren, como se dice, y que creo que es hora de que pueda iniciar un retiro con todos los beneficios legales. Aquí no se trata de perjudicar absolutamente a nadie, sino que entremos en un proceso de ordenamiento para beneficio de todos, porque tampoco es justo, pues, que nosotros tengamos un sector público bastante mejor pagado que el privado, por cierto, que es en promedio el salario es del doble. Pero más allá de este problema, no es justo que por el beneficio de unos pocos se perjudica a toda la población. Pero lo que pasa, Mauricio... ¿Cuántos son los que no tienen trabajo y cuántos son los que dependemos de los servicios públicos de una u otra manera? Entonces yo creo que esto tiene que ser un proceso ordenado de ir avanzando poco a poco. ¿Se necesita decisión política? Se necesita decisión política. Pero lo que pasa es que al ingreso de una administración nueva, en lo local o en lo nacional, en verdad, se prescinde de los empleados que tengan contrato y obviamente por un momento se achica el aparato estatal, no sé si en una magnitud debida, pero inmediatamente se empieza a pagar los favores políticos de quienes le ayudaron a llegar al cargo durante la campaña, y lo que se hace es sacar a unos para poner a otros, y muchas veces inflando la nómina para poder solventar aquellos compromisos adquiridos en campaña, y ahí volvemos a ese círculo vicioso, es decir, seguimos engordando el aparato estatal y pagando favores y no llegamos a ninguna parte, es decir, en beneficio de la mayoría de ecuatorianos, Mauricio, y ese es un gran problema que se debe ver la posibilidad de cómo solucionarlo, ¿no? Esto está en manos del gobierno, esto está en manos del Ejecutivo, esto no es la Asamblea, esto no son las mesas de diálogo, esto no es las universidades ni la ciudadanía. Esto es una decisión de gobierno, de ver cuál es el mejor sistema, mecanismo de ir de alguna manera mejorando la eficiencia, porque ese es el objetivo, mejorando la eficiencia de los servicios públicos, y para ello hay que hacer reformas, hay que hacer cambios. Fíjese lo que ha pasado, por darle un ejemplo, con Petroecuador. Hasta ahora no sabemos cuál es la realidad financiera de Petroecuador. Se buscó contratar firmas para conocer hacer la auditoría, se retiraron por los problemas internos. Un juez, creo que era de Esmeraldas, paró el proceso de reducción en la fusión que se hizo con Petroamazonas. Y ahí está con todos los problemas que se tienen. Por cierto, le hago un comentario. Estamos con suspensión de producción de petróleo, como usted conoce. Así es. Exportaciones también están suspendidas. Esos son menos ingresos. Esperemos que dure poco. Entiendo que por razones técnicas, para evitar un problema mayor después se lo hizo. Pero eso conspira contra los ingresos del presupuesto del Estado, y sin embargo, al mismo tiempo que se toma esa decisión, se está diciendo vamos a dar plata y más para estas cosas. Entonces a veces como que no tenemos un poquito de claridad y sindéresis entre lo que se anuncia por un lado y lo que se dice por otro. Mauricio, sí, es una situación difícil. Yo quiero agradecerle porque yo no sé si es que la respuesta del gobierno es frente a ese escenario que
se está configurando, se están alineando nuevamente los astros, digo yo, para generar un escenario similar a junio del 2022. Un escenario en donde hay una conmoción o supuesta conmoción y luego la respuesta de un aparato legislativo que no sé si esté acorde a nuestros tiempos ahora mismo en el ámbito de respetar la institucionalidad democrática del país. Economista, muchas gracias. Es un tiempo difícil que al momento le tiene, no sé si contra la pared al gobierno, con un proceso político que podría determinar la Asamblea Nacional, no sé si es que pase el filtro de la Corte Constitucional. Muchas gracias al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, analista que ha estado con nosotros dándonos una visión sobre estos anuncios que ha realizado el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hacemos una breve pausa y regresamos con la parte final de este programa. Una buena mañana, Mauricio. Gracias, muy amable. Frontalidad.